La Comisión Nacional del Servicio Civil informó que el próximo 17 de septiembre del 2021 serán divulgadas las respuestas a las reclamaciones sobre la prueba de valoración de antecedentes para la convocatoria territorial 2019. Con la aplicación de esta prueba y la firmeza de los resultados, quedarán aplicadas la totalidad de pruebas previstas para la convocatoria y, por lo tanto, a continuación, la Comisión Nacional del Servicio Civil deberá expedir las listas de elegibles, pues es de su competencia. Viendo la fase en la cual nos encontramos para la convocatoria territorial 2019, desde Construyendo Méritos quisimos preparar esta información sobre la fase que se avecina para la convocatoria, entendiendo esta como el momento de expedición de lista de elegibles, nombramientos, las objeciones que se presentan sobre la lista de elegibles, el periodo de prueba y el uso de la lista de elegibles. Son todas estas inquietudes comunes durante esta fase de la convocatoria, y eso es precisamente lo que queremos abordar a continuación. En un primer lugar, vamos a mencionar cuáles son las reglas para la expedición de la lista de elegibles. En un segundo lugar, las solicitudes de exclusión de las listas de elegibles y la firmeza de las listas. En tercer lugar, cómo procede el nombramiento de los elegibles. En cuarto lugar, vamos a mencionar las reglas del periodo de prueba y finalmente el uso de las listas de elegibles. Vamos entonces con el primer punto. La expedición de las listas de elegibles es una competencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil. La comisión es la encargada por mandato constitucional de administrar y vigilar la carrera de los servidores públicos. Para ello deberá expedir listas de elegibles que ubiquen en estricto orden de mérito a los elegibles según el puntaje que hayan obtenido en las pruebas previstas para la convocatoria. En la convocatoria territorial 2019 se aplicaron 2 pruebas escritas y una prueba de valoración de antecedentes. En este sentido, estas 3 pruebas se ponderan en un 100% y quien obtenga el mayor puntaje para un empleo específico ocupará el mayor lugar en la lista de elegibles. En esto precisamente consiste el estricto orden de mérito. Las listas de elegibles tienen una vigencia de 2 años a partir de su firmeza. ¿Cuándo quedan en firme las listas de elegibles? Las listas de elegibles quedarán en firme dentro de los 5 días hábiles siguientes o a los 5 días hábiles siguientes, una vez transcurridos los 5 días hábiles siguientes, a la publicación de la lista en el Banco Nacional de Listas de Elegibles, administrado por la Comisión Nacional del Servicio Civil. Transcurridos esos días, esos 5 días hábiles, sin que la lista de elegibles sea objeto de solicitudes de exclusión, la lista de elegibles quedará en firme. Y a partir de este momento se contarán 2 años de vigencia de la lista de elegibles. ¿Qué quiere decir esto? Que la entidad deberá hacer uso de la lista de elegibles durante los 2 años siguientes. Transcurridos los 2 años, la lista perderá vigencia y la entidad no podrá hacer uso de la misma para nombrar nuevas personas. ¿Qué sucede? Hay ocasiones en las cuales la lista de elegibles es objeto de solicitudes de exclusión. ¿Quién puede solicitar la solicitud de exclusión de un elegible? La comisión de personal de cada entidad. Aunque la Comisión Nacional del Servicio Civil de oficio puede verificar si una persona se encuentra en una situación que amerita la exclusión de la lista de elegibles y tomar la decisión. Pero el procedimiento regular es el siguiente. La Comisión Nacional del Servicio Civil publica las listas de elegibles en el Banco Nacional de Listas de Elegibles. Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la publicación, la comisión de personal de cada entidad podrá solicitar la exclusión de uno de los elegibles argumentando alguna de las siguientes causales. La persona fue admitida al concurso sin reunir los requisitos exigidos en la convocatoria. Aportó documentos falsos o adulterados para su participación. No superó las pruebas del concurso. Fue suplantada por otra persona para la presentación de las pruebas previstas en el concurso.
conoció con anticipación las pruebas aplicadas, realizó acciones para cometer fraude en el concurso. Tenemos esas 6 causales. ¿Cuál es la que más comúnmente aducen las comisiones de personal de las entidades? La primera, que la persona fue admitida sin cumplir con los requisitos exigidos en la convocatoria. Esa es la causal que mayormente se invoca por parte de las comisiones de personal. Si hay solicitudes de exclusión de la lista de elegibles, la lista de elegibles no cobrará firmeza hasta tanto no se resuelva la solicitud de exclusión. ¿Qué quiere decir esto? Una vez hay solicitud de exclusión por parte de la Comisión de Personal, le compete a la Comisión Nacional del Servicio Civil decidir si efectivamente la Comisión de Personal tiene razón o no. Para ello inicia una actuación administrativa vinculando al elegible y finalizará tomando una decisión de exclusión o de confirmación en la lista de elegibles. Y digamos que ese es el procedimiento a seguir. ¿Qué sucede, por ejemplo, si de 5 vacantes se solicita solamente la exclusión del número 5? En ese caso, la lista de elegibles cobrará firmeza para los primeros 4, mientras que para el quinto no quedará en firme y tendrá, digamos, que surtirse la actuación administrativa en la comisión para decidir si la solicitud es procedente o no. Allí vamos a una situación que hemos observado en algunas entidades y es el nombramiento de los elegibles. Muchas personas se preguntan, una vez sale la lista de elegibles, ¿cuándo debe proceder la entidad con el nombramiento? Y para ello, el decreto 1083 del 2015, que es un decreto que regula la función pública en un sentido bastante amplio, nos trae una regla que deben observar las entidades. En firme la lista de elegibles, la Comisión Nacional del Servicio Civil enviará copia al jefe de la entidad para la cual se realizó el concurso, para que dentro de los 10 días hábiles siguientes al envío de la lista de elegibles y en estricto orden de mérito se produzca el nombramiento. Entonces, a la pregunta de ¿cuánto tiempo deben tomarse las entidades una vez en firme la lista de elegibles? Pues las entidades deben tomarse hasta 10 días hábiles para efectuar el nombramiento. Aquí debemos resaltar algo, y es que las entidades no siempre cumplen con esta obligación, y esto es algo que transgrede las normas sobre la carrera administrativa en Colombia. Hay ocasiones en que se toman meses para efectuar el nombramiento, y esto es una transgresión de las normas en que deberían basarse los funcionarios que toman decisiones en materia de carrera administrativa en las entidades, ya que sí hay un término de 10 días hábiles para nombrar en periodo de prueba a los elegibles. ¿Qué sucede? Aquí vamos a hacer un paréntesis. En algunas ocasiones, las entidades, cuando reciben las listas de elegibles, simplemente a través de la comisión de personal se solicitan la exclusión de un elegible, pero hay ocasiones, y esto sucedió muy visiblemente en el concurso del SENA, que el SENA se negó a tomar posesión o a nombrar en periodo de prueba a muchos concursantes, aduciendo que no cumplían con los requisitos mínimos de los empleos, pero no tanto por errores de la universidad ni de la Comisión Nacional del Servicio Civil, sino porque ellos aducen que se dio una interpretación errada de criterios como la experiencia o como la formación. Realmente este tipo de acciones, cuando las entidades se niegan a nombrar en periodo de prueba a los elegibles, son una afectación directa del régimen constitucional de carrera administrativa. ¿Por qué? Porque previo a la lista de elegibles hay un trabajo muy grande de la universidad y de la Comisión Nacional del Servicio Civil para construir esa lista de elegibles. Y hay una serie de filtros, de revisiones, de recursos
con que cuentan los concursantes, con que cuentan la entidad, con que cuenta la Comisión Nacional del Servicio Civil, para lograr que finalmente con la expedición de la lista de elegibles no se cometan errores. Se pueden cometer errores en la expedición de una lista de elegibles. Entonces, si a la entidad llega, por ejemplo, una persona que evidentemente no cumple con los requisitos mínimos porque presentó un título no admitido para el empleo, por ejemplo, pero por error se filtró la persona en todo el concurso y finalmente ubicó un lugar en la lista de elegibles, y esa lista de elegibles llega a la entidad, pues simplemente la entidad podrá decir: yo no puedo nombrar ese elegible porque realmente el elegible no cumple objetivamente con los requisitos mínimos del empleo. Nosotros estamos pidiendo ingeniería eléctrica y este señor es educador físico, por poner un ejemplo pues muy disonante. En este tipo de situaciones la entidad sí podría negarse a dar nombramiento a la persona, pero en otras circunstancias donde hay una interpretación subjetiva y caprichosa de las entidades, creemos que hay una afectación de la carrera administrativa y de los derechos subjetivos de los concursantes, de los elegibles, quienes deben acceder a la carrera administrativa, tienen el derecho, pues ocupan un lugar en una lista de elegibles, y las entidades deben nombrar en periodo de prueba a estas personas. Esto para responder la pregunta de: ¿las entidades pueden negarse a nombrar en periodo de prueba a una persona que ocupó un lugar en la lista de elegibles suficiente para ser nombrado? La respuesta es no, no pueden negarse a nombrar a los elegibles, salvo que haya errores evidentes, objetivos, en la construcción de la lista de elegibles que se filtraron a través de todo el concurso. Expedida la lista de elegibles, la entidad cuenta con 10 días para comunicar el nombramiento al elegible. El acto administrativo de nombramiento se comunicará al interesado por escrito a través de medios físicos o electrónicos, indicándole que cuenta con el término de 10 días para manifestar su aceptación o rechazo. Tiene 10 días para manifestar su aceptación o rechazo, y una vez la persona manifieste su aceptación, deberá tomar posesión del empleo dentro de los 10 días hábiles siguientes. Este término puede ser prorrogado hasta por 90 días hábiles más, a solicitud del interesado, del elegible, si presenta alguna circunstancia especial, o si reside en una ubicación geográfica distinta al municipio en el que se ubica el empleo. Entonces tenemos que, publicada la lista de elegibles, la entidad cuenta con 10 días hábiles para comunicar el nombramiento, y una vez comunicado el nombramiento, el elegible tendrá 10 días para aceptar o rechazar el mismo. Una vez aceptado, tendrá la entidad 10 días hábiles para tomar posesión del empleo. Y este es el procedimiento de nombramiento. Del periodo de prueba debemos mencionar que el mismo se da por 6 meses, es decir, de acuerdo a lo previsto en la Ley 909 del 2004, el periodo de prueba es de 6 meses, una vez se tome posesión del empleo en periodo de prueba. Transcurridos estos 6 meses, la persona deberá ser calificada en sus servicios, y de obtener una calificación satisfactoria deberá ser inscrita en el registro de carrera administrativa. En caso que la persona obtenga una calificación no satisfactoria, deberá ser declarada insubsistente o deberá ser declarado insubsistente el nombramiento. Finalmente, vamos a mencionar el uso de la lista de elegibles. El uso de la lista de elegibles no solo es para los empleos que fueron convocados inicialmente. ¿Qué quiere decir esto? A partir de la lista de elegibles y con la última modificación que se hizo de la Ley 909 del 2004, con la lista de elegibles, y comienza acá: en estricto orden de mérito se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso y las vacantes definitivas de cargos equivalentes no convocados que surjan con posterioridad a la convocatoria de concurso en la misma entidad.
Entonces, con la lista de elegibles deben nombrarse en primer lugar los empleos convocados. ¿Qué sucede? Puede que haya empleos iguales a los convocados que no fueron convocados, pero que después quedaron en vacancia definitiva. Para estos empleos, las entidades también tendrán la obligación de hacer uso de la lista de elegibles. Cuando se considera que un empleo es igual a otro, cuando tiene la igual denominación, código, grado, asignación básica mensual, propósito, funciones, mismos requisitos de estudio y experiencia, ubicación geográfica y mismo grupo de aspirantes. En estas situaciones se considera que un empleo es igual a otro. Si un empleo no fue convocado inicialmente en un concurso de méritos porque no estaba vacante, pero luego queda vacante en vacancia definitiva, pues este empleo deberá proveerse a partir de la lista de elegibles. Por ejemplo, una entidad cuenta con 3 empleos que son iguales, cumplen las mismas funciones, tienen el mismo salario, tienen la misma ubicación geográfica, tienen el mismo código, grado, es decir, son empleos iguales. 2 de esos empleos fueron convocados a concurso, pues se encontraban en vacancia definitiva, y el tercero estaba siendo ocupado por una persona en carrera administrativa. Surtido el concurso, se proveen esas 2 vacantes mediante las listas de elegibles y hay una tercera persona que está en la lista de elegibles que no pudo ser nombrada, pues solo habían 2 vacantes. Resulta que el empleado en carrera se jubila, el que inicialmente el cargo no fue convocado a concurso, ese empleado se jubila, obtiene la pensión de vejez, entonces ese cargo queda en vacancia definitiva. De ahí ese cargo en vacancia definitiva debe ser provisto por la misma lista de elegibles porque es el mismo empleo. Pero adicionalmente, a partir de la lista de elegibles podrá usarse para proveer empleos equivalentes. Y esto es una situación que recién se va a comenzar a implementar por la Comisión Nacional del Servicio Civil y las entidades, y es el concepto de empleos equivalentes. Es decir, hay empleos que no son iguales, pero que pueden ser equivalentes, y de esta forma se haga uso de las listas de elegibles, no solo para nombrar en empleos que hayan sido convocados, sino en empleos que se encuentren en vacancia definitiva. 1, que sean iguales, y 2, que sean equivalentes. Estamos a la espera que la comisión comience a perfilar este concepto de empleos equivalentes, así como lo hizo con el concepto de empleos iguales o mismos empleos. Esto es entonces lo que nos convocaba a este pequeño espacio, discutir un poco de cuál es el procedimiento una vez se finaliza la aplicación de pruebas en un concurso público de méritos, cómo se publican, cómo se divulgan las listas de elegibles, cuándo quedan en firme, cuándo tiene la obligación la entidad de efectuar el nombramiento, qué sucede con las solicitudes de exclusión de la lista de elegibles y finalmente en qué contexto se le debe dar uso por parte de la entidad a la lista de elegibles. Recordemos que una vez la Comisión Nacional del Servicio Civil expide la lista de elegibles y esta queda en firme, ya es obligación de la entidad vincular a las personas en periodo de prueba. Ya la competencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil es más de vigilancia que de administración. Entonces, como concursantes debemos estar muy atentos a estas fases de desarrollo final del concurso de méritos, por si eventualmente tenemos que reclamar nuestros derechos como elegibles para ser nombrados a partir de las listas expedidas en los concursos. Recordemos que las listas tienen una vigencia de 2 años, entonces nosotros como concursantes, si no logramos acceder en un primer momento en calidad de elegibles al empleo, sí podemos estar atentos por si eventualmente la entidad, en primer lugar, tiene vacantes disponibles, y en segundo lugar, por si se liberan vacantes una vez nombrados los elegibles inicialmente en periodo de prueba y luego de ellos se liberan vacantes,
pues yo puedo solicitar como concursante que me nombren a mí en uno de los empleos liberados posterior a la vinculación inicial de los elegibles disponibles. En suma, como concursantes debemos tener conocimiento de este tipo de procedimientos para eventualmente, si se hace necesario, hacer valer nuestros derechos como elegibles. Esperamos que esta información les sea de utilidad a efectos de esta fase que se avecina para la convocatoria territorial 2019.